Pues ahí está, Juan Ignacio Martínez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y lo primero, de verdad, gracias por estar aquí con nosotros, porque al final es la primera vez que rompes el silencio desde tu salida del Real Zaragoza y estamos eternamente agradecidos de que sea aquí el León Sepia. No. Vamos a explicarlo bien, que no hayamos los entendidos. No hay ningún reto, ningún silencio. Yo estaba en deuda con vosotros desde hace un tiempo. Sabéis que ha sido la persona que más he hablado, ha sido con Javier. Yo sabéis que no tengo redes sociales, pero desde hace mucho tiempo, a nivel familiar, a nivel de personas que siguen y me dicen, hay alguien por ahí, macho, que habla muy bien del Real Zaragoza, que habla muy bien de ti, que habla muy bien de tal. Digo, joder, y estamos en deuda. Y con Javier estaba en deuda, yo ya llevo varios meses. Y de verdad, yo hice la carta de despedida con mucho cariño, apoyado, hay que decirlo todo, en Miguel Gay, como jefe de Departamento de Comunicación. Y yo creo que no era, de hecho, me imagino que vosotros también lo sabéis, muchos compañeros, por no nombrarlos a todos, de los medios de comunicación han querido, y yo he dicho que no. Y esto hoy no es que sea una excepción, creo que es una charla, según tengo entendido, que vamos a hablar de fútbol, que vamos a hablar de cosas bonitas y de lo que se trata. Y os agradezco a vosotros la invitación, más que vosotros a mí, no, yo a vosotros, porque vamos a pasar un rato agradable. Bueno, en realidad por alusiones, Juan Ignacio, con el que más hablas con Alfonso, y hay por ahí unos vídeos que así lo demuestran. En el último día en la Ciudad Deportiva, ¿no? Que no vamos a poner, luego si acaso igual lo compartimos, pero de momento no vamos a poner. Y además de agradecértelo personalmente por todo lo que has comentado, también hay un cierto desagravio porque no hemos acertado un once inicial en toda la temporada. No sé si te lo han contado o lo sabes, pero nosotros en la previa, los viernes, el programa que hacemos los viernes, hacemos lo que llamamos el juego del sepia, por hacer un poco el juego de palabras con la serie, ¿no? El juego del calamar, y tratábamos, sin hablar contigo, porque la primera vez que hablamos personalmente fue la última semana de la temporada, el intentar anticipar e intuir tu once. Y siempre, por lo menos en uno, fallábamos. Así que, bueno, pues con eso también engañábamos al rival, porque si el entrenador rival nos veía el directo, pensaba que iba a jugar Álvaro y jugaba Sabin, y entonces ahí le ponías ahí en un despiste, ¿no? Pero bueno, nosotros sobre todo queremos agradecer que estéis, y sobre todo agradecerte no solo que hayas venido este mediodía, esta sobremesa, sino sobre todo que vinieras cuando lo hiciste, que en noviembre de la temporada anterior, cuando el Zaragoza en una situación absolutamente dramática, pese a ser todavía principios de diciembre, te llama, te atrevieras, dijeras que sí y nos sacaras de una muerte más que probable, porque si ese proyecto termina en Segunda División B, ahora Primera Real Federación, bueno, pues igual ahora no estamos haciendo programas ni hablando de la nueva propiedad, de los fichajes que puedan venir, del entrenador actual. Así que, Juan Ignacio, si algo en esta vida yo creo que nos han enseñado y nos han inculcado es ser agradecidos, me parece que es lo primero que tienes que ser como persona. Y, por supuesto, muchas gracias por haber venido en ese momento y por todo el trabajo que hiciste después, porque bueno, pues vamos a hablar de esa primera temporada, vamos a hablar de la segunda, vamos a hablar de lo que sea necesario y en el chat también quieran, pero la primera pregunta solo podía ser esa, ¿no? La primera alusión, como ha comentado Fran en la presentación y en el saludo, solo podía ser eso, agradecerte que vinieras cuando muy poca gente quiso venir. Pues aprovecho también por alusión, mira, las personas tienen un concepto de mí, mejor o peor. Mi madre decía que de visita a todo el mundo somos muy buenos, pero bueno, porque soy una persona muy agradecida y lo siento en la calle, en Zaragoza, cada vez que he ido a cualquier sitio, ¿eh? Y en ese aspecto te agradezco, porque es verdad que yo llego en una situación, pero realmente los que meten goles, las que lo paran, los que defienden son los jugadores. Yo fui, pues bueno, un granito más de cuando hablo, si me repito mucho en el yo, cuando hablo en mí hablo del staff técnico, ¿eh? Porque como luego durante el charla me preguntaréis cosas y hablaremos de los Javis, de los Mikel, de Juanma, de todo el staff, porque al final esto es imposible con una sola persona, y más hoy en día en el fútbol. Yo cuando empezaba en tercera división era otro chico y yo, que estaba en Cartagena, Paco Invernón, que era preparador físico, porque Javi y Juanma, aparte que eran chavales, todavía jugaban al fútbol, ¿vale? Dicho eso, que al final son los jugadores. Nosotros, los que estamos alrededor, pues bueno, damos nuestro puntito de motivaciones, de conceptos, que luego también hablaremos de eso, de lo que se achaca un poco a Juan Ignacio. Una cosa es cuando llegas, en qué situación llegas, y otra cuando empezamos la temporada.
Sí, Juan Ignacio, te quería, bueno, te describe totalmente la carta de agradecimiento que hiciste al final de esa temporada. Yo creo que no ha habido un entrenador que haya repasado absolutamente todos los estamentos, no de un club, sino de una ciudad y de una sociedad y todo, de todo el zaragocismo, agradeciéndolo, ¿no? En un papel en el que tú o cualquier otro entrenador podía en un momento reivindicarse, ¿no? Y tú quisiste repartirlo. ¿Qué es lo que te encontraste en ese momento cuando llegaste a Zaragoza? ¿Qué identificaste que era lo primero que había que arreglar en un equipo que ciertamente desde fuera parecía en caída libre y con una falta de confianza en los jugadores que, como dices tú, son los protagonistas? Sí, pues la verdad es que lo que dices tú, ahora mismo tirando un poco la memoria para atrás, yo sí que me acuerdo de una frase que creo que ya sois conscientes todos, o tenéis conocimiento, perdón, que me la transmitió el Capi. Yo me quise hacer un poquito gracioso para romper el hielo, porque acababan de llegar del Molinón, de Gijón, que habían perdido 1-0. Y bueno, un chascarrillo, no sé qué cosa, y dijo el Capi Zapa, me dijo, a mí personalmente lo dijo en el grupo que estábamos charlando, porque nos íbamos al día siguiente, volamos para jugar la Copa en Torrelavega. Dice, mister, estamos para poca broma, estamos de luto. Joder, tierra, trágame, macho. O sea, fue radical, ¿no? Su mensaje fue radical. Había que cambiar el chip rápido y bueno. Y lo genial que se dio, pues eso, que en esos 4 días eliminamos al Torrelavega, que es un tercera división, ya sabéis los factores sorpresas que ocurren todos los años. Nosotros veníamos una dinámica mala de derrotas y esa mala dinámica, la espiral se va haciendo. Si encima se acentúa con una pérdida que le fue en la prórroga, recordar que metió Iván y Francho, los chavales metieron los goles, y luego la victoria contra el Lugo en casa antes de Navidad. Pues bueno, cuando llegas a un sitio y tienes la suerte de que empiezas a ganar, pues ya el chi del propio jugador dice, jolín, será posible que a lo mejor este hombre tiene razón, porque hablábamos de muchas fórmulas de éxito, ¿no? Que también hablaremos a lo largo de la charla. Aprovechando que nombrabas a Iván, Juan Ignacio, ya sabes que en absolutamente todas las ruedas de prensa había mínimo una pregunta sobre Iván Azón. Yo me acuerdo el primer día que le pones a jugar a Iván hasta el último que le has puesto a jugar, y yo he defendido siempre que, aunque a todos quizás nos hubiera gustado ver más a Iván Azón en el terreno de juego, su evolución es incontestable. O sea, algo ha tenido que hacer bien en cuanto también a la labor de protección. Es un chaval, Iván Azón, y tienes que darle también esos minutos para que vaya creciendo poco a poco y no cargar sobre las espaldas de un jugador de 17, 18 años la responsabilidad de todo un ataque, y más cuando el equipo, Juan Ignacio, estaba sufriendo de cara a gol. Entonces, quizás Iván ha sido uno de los jugadores que más ha crecido, y eso te da la razón de alguna forma de que había que irlo metiendo poco a poco. Sí, volvemos a lo mismo. Tú eres positivo, me estás hablando de un jugador que ha evolucionado, y no vamos a decir los que han involucionado, que se lo he dicho a ellos en la cara y es donde me molesta, sobre todo un jugador, ¿vale? Pero no vamos a entrar en esa valoración, vamos a entrar en la pregunta. Porque no tiro balones fuera, yo me mojo en todas, ¿eh? Porque evidentemente ya sabéis de qué me refiero, me voy de un lado a otro. El Pichichi de la temporada pasada, este año no ha estado acorde a lo que el Zaragoza. Entonces Juan Ignacio la tiene en el débil, la tiene muy clavada, porque a mí el Real Zaragoza me contrata para que los jugadores rindan. Y cuando a mí un futbolista no rinde, yo me siento muy mal, me cuestiono constantemente. Entonces yo se lo transmito a mí a los jugadores. Bueno, dicho lo de Iván, como dice, hasta mis hijas, que no tienen mucha idea de fútbol, no saben ni lo que es un fuera de juego, pero hace mi hija, papá, es que le tiene manías al chico, ¿por qué no lo pones? Lo tendrá que coger, que mis hijas tendrán. Y digo, tengo que ponerlo. He sido muy injusto con muchos jugadores, muy, muy injusto, porque lo que decís vosotros, hay códigos en fútbol no escritos que están, comentabas en la introducción, el 11 inicial que no acertábamos una. Me he complicado mucho la vida, de verdad, porque normalmente lo que funciona no tienes que modificar. Yo que he jugado al fútbol, no me pasa de segunda, pero si ganaba yo digo, ostras, yo ya sabía que al domingo siguiente volvía a jugar. Más o menos, había alguna excepción y tal, pero estadísticamente. Y yo he hecho cosas siempre en beneficio del Zaragoza, por supuesto, pero cosas un poquito en función también de lo que ves durante la semana, de muchas cosas. Luego hay cosas que, por eso decía que no aceptáis, no vosotros, los medios. El día a día, hoy en día, y por la redundancia, no lo apreciáis. Y hay jugadores con molestias, jugadores que a lo mejor no pueden jugar de inicio, o jugadores que por un motivo u otro, yo creo que para ese partido lo prefiero a lo mejor los últimos 25 minutos. E Iván, por lo que estamos comentando, que ha sido muy injusto, porque lo de Iván de verdad es que para escribir un libro, porque Iván le diera 5 minutos, le dieran 90, le diera 1, siempre iba a ir a un ritmo como va, el frenético. Yo le auguro un futuro muy grande al chaval por lo que tiene. Me viene a la memoria ahora mismo, fíjate que estábamos muertos, gran partido en el Molinón, nos empata el Sporting del descuento, y él ahí escondiendo el sol, sacan de centro, ¡pam! No me preguntes cómo, nos trajimos los 3 puntos. ¡Guau! Aquello fue un flechazo para todos, ¿no? Luego, el día también
en casa que estábamos liquidados, 0-1 y también el descuento la vuelve a meter él y el míster sigue sin poderlo titular. Este míster está tonto, está loco, ¿sabes? Por eso lo que decir que he sido también muy injusto con él. Y agradezco lo que estás comentando, yo creo que es más por él que por mí. Es decir, él es un jugador que va a ir año tras año, no dejemos de entender que son chavales, tanto él como Francés como Francho, ¿no? Y la responsabilidad, como bien dices, del gol. Un jugador como él, tan joven, de la casa, pues al final esa responsabilidad, y él asumió el rol muy bien, muy bien. De hecho, ha sido el Pichichi junto con Valentín este año, los dos. Y yo le auguro, te digo, un futuro, porque él tiene una característica que en fútbol hoy en día para mí es letal, que es que 90 minutos juega siempre al mismo. Y cuando no puede más, acerca la banda y dice, mister, estoy liquidado. Y esa honradez es la que le lleva el éxito. Es que a Iván se le elogia mucho el físico, o sea, su despliegue físico, mejor dicho, pero me parece que su mayor despliegue es mental, ¿no? Porque no es fácil con apenas 18 o 19 años y en una generación que se le atribuye menos paciencia, más inmediatez que en anteriores, el saber esperar su momento, el aceptar las decisiones de su entrenador, que en un momento le pueden gustar más, en otro menos, pero aceptarlo, e incluso recordemos que su primer gol lo marca en el descuento del Leganés y había hasta los 800 primeros minutos suyos de temporada sin marcar. Es decir, al final la paciencia paga, y esta es una generación, una sociedad, la nuestra, la que estamos haciendo entre todos ahora, que en general es poco paciente. Y nosotros también esperamos en algún momento con cierta paciencia si te podías plantear el juntar a dos delanteros, el juntar a Álvaro con Iván o a cualquiera de los dos con Sabin. Te lo digo por dos o tres razonamientos que obviamente están en un escalón absolutamente inferior al tuyo como profesional y como quien convive con la plantilla todos los días, ¿no? Pero por disposición de la plantilla, a mí me daba la impresión de que no teníamos apenas especialistas para atacar por fuera, quizá Borja Sainz y a veces juega incluso por izquierda, ¿no? Más allá de los laterales, y que sin embargo sí que éramos bastante fuertes por dentro, tanto desde el mediocentro hasta el media punta, y que iban menos. Pero es posible que Álvaro sufriera mucho o le fuera muy poco agradecido su trabajo, ¿no? Porque ha habido partidos de Álvaro que se ha peleado con 2-3 centrales, ha bajado balones, ha permitido que sus compañeros progresaran, y bueno, ya sabes cómo es el entorno, ¿no? Empezando por el periodismo y siguiendo por los demás. Al final lo reducimos todo a, bueno, este es el 9, ¿cuántos goles lleva? 4, pues muy mala temporada. Bueno, quizá depende un poco del contexto y de lo que le ha tocado a él jugar, ¿no? Pues eso que estás comentando muchas veces le da muchísimas vueltas yo, porque yo en mis inicios, sobre todo en chavales, yo siempre he sido de línea de tres defensas, y por lo que estás comentando tú, a nosotros nos venía muy bien el 3-4-1-2. No soy de números, pero para orientar también a nuestra audiencia, ¿vale? Porque teníamos dos laterales muy profundos, tanto Fran como Pep, o Nieto si juegas en otro caso, o los chavales, ¿vale? Para no estar nombrando a jugadores constantemente. Y como dices tú, los dos delanteros. Pero se alejaba mucho de todo lo que habíamos hecho en pretemporada. Es que hay un antes y un después del Zaragoza de esta temporada, que eso hay en el debe de Juan Ignacio. Vosotros, si recordáis, decir, nuestra planificación en Pinatral, en la que jugamos contra equipos de primera, que se hizo muy buenos partidos, tanto contra Valencia, Elche, que anduvimos con un puntito de... Y sin embargo, todavía faltaban jugadores por llegar, porque acuérdate que el equipo nuestro, hasta última hora, porque teníamos que esperar así, es decir, no había otra situación como por el club. Económicamente éramos un equipo que teníamos muchas redes echadas, y luego tuvimos mucha suerte, muchísima suerte en el caso de Miguel Torrecilla, de que nuestras primeras opciones las tuvimos. Cuando hablamos de primeras opciones, a mí no es un jugador, este primero tal, no, sino que hemos hecho una franja a lo mejor por posición de 3 jugadores. Para mí cualquiera de los 3 era primera opción, ¿vale? Entonces, que llegaran esos futbolistas siempre. Y entonces luego hay un pequeño, vuelvo a repetir en el de mío, de confusión si yo hubiese partido otra vez, porque vengo de 15 días hablando en línea de 4, luego hubiese sido durante el transcurso del partido ir modificando, ¿vale? Que lo hemos hecho, hemos ido modificando, muchas veces a lo mejor para defender el resultado, otras veces a lo mejor para atacar con esos futbolistas. Pero sí que es verdad que durante el año lo he pensado mucho lo que estás comentando, porque seguramente a lo mejor no hubiese salido bien. Pero si recordáis también,
y aprovecho un poco el inicio de la temporada. Nuestro inicio de temporada fue muy bueno. Nuestro inicio de temporada fue un equipo que jugaba siempre en campo rival, que tenía posiciones muy largas, que generaba mucho peligro, que los rivales les costaba y sufrían, generábamos ocasiones, no estábamos acertados, se transformó aquella mecánica de empates, que al final los seres humanos, el jugador pues también duda. Menos mal que encima, después del último empate, aquel famoso, ya la 9ª consecutiva, vinieron 3 victorias consecutivas. Imagínate al revés, ¿no? Entonces, todas esas circunstancias en las que cuando tomas decisiones, mira, y perdón por la comparación, ayer creo, o antes de ayer, estaba mirando el Mundial de Vicente del 2010. Recordad contra Suiza, que perdió el primer partido, que luego ya ganó todos y fue campeón de... Pues el hombre no hizo ninguna, hizo un cambio obligado, el de Iniesta y el otro de David Silva. Es decir, que muchas veces, pues bueno, te metes en la mecánica de la semana y piensas y al final, pues tomas decisiones siempre en beneficio del equipo. Precisamente yo te iba a comentar eso, ¿no? El cambio que dio el equipo de la salvación de tu primera temporada a cómo comenzó la segunda. Me parece que ahí hay un cambio de mentalidad estructural. Me parece que lograste darle la vuelta al calcetín. Yo mismo, hablábamos de Iván Azón, aquel penalti que provoca en Fuenlabrada, que yo creo que fue un partido absolutamente bisagra en el que cambia todo, pero que si lo analizas futbolísticamente piensas que esto solo se salva desde lo anímico, ¿no? Porque era un partido que lo normal lo juegas 1000 veces y lo perderás 999 y sin embargo eso al equipo le dio ese empuje. ¿Cómo lograste darle ese cambio? Porque para mí el equipo, como dices tú, el principio de la temporada jugó muy bien con la inclusión de Fran Gámez. Para mí fue determinante en que el equipo atacara muchísimo más y no tuvo esa fortuna de encontrar el gol y precisamente creo que pagó la falta de solidez defensiva o quizás en jugadas aisladas recibió gol cuando precisamente durante este año y medio que tú has estado el equipo ha sido muy sólido en eso, ¿no? Quizás cuando más fue a buscar el gol tuvo la mala suerte de perder su virtud y no encontrar esa suerte, ¿no? Que es el gol. Pues te agradezco lo que estás comentando porque es así. Es decir, perdón, hay un cambio radical, primera cuestión, porque tienes una pretemporada por delante y es un inicio de temporada. Y la situación que venimos es una situación caótica en la cual hay que ganar, ganar y ganar. Otra del Capi, Zapatero, otra, esta también es muy buena. Dice Capi, me decía, mister, de la que te estás librando. Acuérdate, cuando llego yo, el campo es, por el tema del COVID, a puerta cerrada. Tú imagínate, me viene a la memoria el día del Tenerife, que terminé con 4 o 5 centrales colgadas del larguero para ganar el partido. No te rías, eso fue terrible. Pero es que había que ganar los partidos, es decir, claro, se achaca un poquito... Joder, que el míster es defensivo, no, es que había que ganar, porque aquí lo único que importaba era sumar. Imagínate una racha de empate, no hubiese dado ni para la permanencia, era ganar, meter un gol y a ser posible cerrar la portería, ¿verdad? Y luego, pues bueno, los jugadores saben, nosotros teníamos un ADN claro, y más como conocimos el fútbol, el stack, como digo yo, ¿no? De ataque, defensa, y el ADN era muy fácil, nuestra salida de balón, con nuestras variantes y la presión, alta y tras pérdida. Y evidentemente lo fundamental en el fútbol es la transición. ¿Dónde robas o dónde te roban a ti? O sea que el fútbol muchas veces nos volvemos locos, como dice el profesor Benito Floro, el hombre decía, esto es tan fácil defender una portería y atacar la otra. Si eres eficiente en las dos, tienes mucha posibilidad de ganar los partidos. Juan Ignacio, yo creo que un momento clave de esta temporada es el mercado invernal, donde se toman decisiones complicadas porque dar salida a Íñigo Eguaras, por ejemplo, que había sido pues el eje del centro del campo durante las últimas temporadas, se ficha arriba a Sabin Merino, que ahora pues te voy a tener que preguntar por Sabin Merino porque está en la boca de todo el mundo. Es muy complicado ese mercado invernal para el Real Zaragoza, pero se sale reforzado con la presencia de Jaume Grau. ¿Te da la sensación de que hubo demasiadas, una sucesión de casos como el de Grau, la lesión de Francho, que lo que viene arriba no aporta el gol que podíais esperar, el caso de Sabin Merino, y que eso es lo que impide que el equipo de ese salto que apuntaba a dar? Porque recordemos que con esas 4 victorias consecutivas estábamos todos mirando ya hacia arriba. Sí, fíjate en el contexto o el análisis que estás haciendo, la de variables que has comentado, ¿no? La principal, como acabas de decir, es decir, la toma de decisiones del mercado de invierno es difícil, tanto en los que a lo mejor estaban jugando menos asiduo como el tema de Íñigo, ¿no? Nosotros teníamos un jugador también como Petrovic, que sabíamos que en el momento que gira la mecánica, y luego fíjate también ante una mala suerte que se ha lesionado por un tema, es decir, se juntan muchas circunstancias.
Y como bien dices, también tuvimos mucha suerte en la llegada de los tres. Es verdad que lo de Sabin se le ha medido por el gol. Me voy a focalizar ahora, por ejemplo, en Jaume y Eugeni. El rendimiento, no ha habido ninguna duda, cara al aficionado. Pero Juan Ignacio ha insistido mucho en Sabin. He insistido mucho en Sabin por una sencilla razón también, que no es por... También es una circunstancia, a lo mejor que Álvaro o Nado estaban fuera por lesión o lo que sea, lo que hemos comentado muchas veces de Iván. Pero Sabin, si recordáis los primeros partidos suyos, yo recuerdo perfectamente, no hablo ahora de preguntas concretas, pero sí que decían, mister, buen fichaje hemos traído, por los desmarques de ruptura que hacía el espacio, por la llegada. ¿Dónde estuvo la clave? En las que ha tenido para meter el chaval que no está acertado. Pero ahí están sus números. El mismo Dani Lasure, compañero de él en el Leganés, cuando llega dice, mister, muy bon. Aparte de compañero, la verdad que como persona, no vamos a entrar en el tema personal, pero como persona saben, también es un chaval excepcional, pero dice, unos goles mite que nos metía, pues es lo que suele pasar, ha metido, ojalá, ¿cuándo va a empezar la liga? El 14 de agosto, creo que este año. Sí. Pues ojalá a partir de ese día empiece a meter goles y todo ese comentario que dices tú, esté en el ojo un poco del huracán, se apague, porque Sabin, otra cosa no, pero honradez, trabajo y el gol lo tiene. Al final todas las temporadas tienen momentos que miras por el retrovisor y te parecen decisivos, ¿no? Hablábamos de la primera, de cuando llegaste en diciembre, pues se ha quedado el partido en Lugo con el gol de Cristian, el partido en Fuenlabrada, como comentaba también Alfonso. Hubo partidos en casa, el del Tenerife mismo al que has aludido, el del Mirandés. Me parece que el Mirandés no nos dejó ver la pelota en los 90 minutos y sin embargo ese partido se gana. Y aplicado a esta temporada, bueno, pues lo que comentas, ¿no? Seguramente si hubiéramos tenido más acierto y por momentos hubiese sonreído más la suerte en ese arranque, bueno, pues es posible que te hubieras situado en una posición más o menos desahogada, que te hubiera permitido un impulso. Hay que acordarse también creo que fue el último empate antes de ganar en Burgos, me parece, si no me falla la memoria, que es el de Montilivi ante el Girona. El Girona estaba en descenso, si te ganaba caías tú al descenso directo y te empata Stuani a falta de 2 minutos. Eso salva a Michel y a partir de ahí el Girona no deja de crecer hasta subir el otro día con el playoff. Hay un montón de momentos puntuales y si aludimos a los de esta temporada, a mí me parece que hay, bueno, más allá del de Girona hay un par, que es el partido contra Las Palmas en casa, que creo que si Hernani no falla esa solo en el área pequeña, hubiese sido muy complicado todo, incluso tu propia continuidad, me da la impresión. Y cuando se enlazan esas 4 victorias consecutivas y el equipo parece rearmarse y se está reinventando después de ese mercado de invierno, ¿no? Con una nueva estructura en el centro del campo, con esos nuevos centrocampistas, aparece la dolencia cardíaca de Jaume Grau, que juntado a la lesión de Francho, a luego el inconveniente en la espalda de Petrovic, nos parte literalmente por el medio y corta cualquier intento de remontada. Lo digo porque aquí lo decía pensador ZGZ78, ¿no? Que para él la lesión cardíaca de Grau fue clave porque hizo que ese tribote que se había estrenado hacía poco y que le estaba dando consistencia al equipo se perdiera. Y claro, tu apuesta en enero, que fue una apuesta arriesgada, tienes que volver a reinventarte, ¿no? Sobre esa desgracia. No, es que fíjate también lo que acabas de decir, ¿no? Y eso es el fútbol de hoy en día, que ciertos aspectos puntuales definen un entrenador a la calle o un entrenador sigue. Un entrenador que vuelve a primera división, tercer ascenso consecutivo el hombre. Intermedio porque ha estado entrenando a esos propios equipos en primera división. Es decir, fíjate lo que dices tú, el tema la tengo ahora mismo aquí, pero si Cristian en ese momento se olvida, a lo mejor dándole mal el nadie, pues entra menos mal que Cristian se revuelve y se la encuentra. El empate, como comentas, de Girona y todo lo que estás comentando de la dolencia de los jugadores. Nosotros cuando hemos tenido, porque una de las cosas que yo siempre he dicho y va conmigo, ¿no? Es el de cero excusa, no hay excusa nunca, ¿no? Pero una de las cosas que cuando nosotros hemos tenido adversidades siempre se ha focalizado sobre una posición concreta. Mediocampistas. Nosotros hemos tenido problemas hasta con centrales. Ya, porque Francés, los últimos partidos del chaval ha jugado lesionado. No ha entrenado durante la semana el chaval, ha jugado lesionado, recordamos un poquito en Oviedo no jugó Francés, ¿verdad?
No, en Oviedo no. No, en Oviedo. Y después, Lugo en casa. sí, muy bien. Y fuimos luego en a Anoeta San contra el Sebastián. Sanse. Muy bien. Pues él estaba en pañales completamente, entre algodones, el chaval. Claro, también el grado de compromiso, que no tengo queja de ningún jugador. Eso también dice mucho de los jugadores. Pero vengo a decir que cuando se te fatiga un futbolista, claro, Jair está un poco en el tema, ahora que ya han pasado los COVID y la leche, ¿vale? Y luego el tema de que se le junta a mí con el embarazo de su mujer. ¿Sí? Y francés no lo tienes. Y lo que dices tú de reinventar. Nos llevamos a Javi Hernández por si acaso el chaval. El tema de los mediocampistas. En los temas de delanteros, creo de memoria, acordarme ahora. Tanto Nano, Álvaro, Juanjo, y no sé si inclusive Iván, que andaba como que decir, teníamos a toda la parte ofensiva en aquella jornada también lesionado. No me acuerdo exactamente la franja de la temporada. En Huesca se lesiona Azón Nano se lesiona en Huesca. y Azón se lesiona. ¿Has visto? Muy bien. Gracias por refrescarme la memoria. Es decir, que en ese aspecto no es ninguna cosa, pero sí que es verdad que hemos tenido puntualidad en posiciones concretas. Y como bien dice, después de las 4 victorias consecutivas el equipo, que ahí sí que aceptaba siempre el 11, porque ahí no había problema. ¡Pum! Tienes que hacer cambios obligatorios porque el equipo se rebaja una puñada. La segunda división, como dices tú, es de matices, ¿no? Pero decías de los entrenadores, aquí Paco Flores, que pese a ascender también se llevó muchas críticas de buena parte de la masa social, por decirlo de alguna manera, tuvo que sufrir los 6 meses de desacierto de David Villa, quizás los únicos 6 meses que no ha metido goles, y eso acabó con su cargo. Pero sí que es verdad que lo que sí que has conseguido en un porcentaje muy alto es una cosa que yo creo que es muy importante en los entrenadores y habla mucho del espíritu formativo, ¿no? Es que un jugador que lo coges en un nivel, lo dejes en un nivel superior. Y creo que uno de esos ejemplos es Bermejo, como nos comenta Marquinhos 2109, dice que jugador de la plantilla piensa que puede explotar la temporada que viene. Dice, yo apuesto por Bermejo. Yo creo que Bermejo ya ha sido uno que ha explotado, ¿no? Pero ¿qué jugador ves tú en ese crecimiento que puede tener, digamos, seguir los pasos de Bermejo, que creo que ha dado un salto muy importante? Sí, y me he llevado críticas también de Sergi, ¿eh? Me he llevado críticas, es lógico, porque al final los entrenadores, para tomar decisiones, yo creo, francamente, que el tema de consolidar, para mí el tema de explotar o de sorpresa es el tema de consolidarse, es decir, tanto Sergi, Francho, el propio Iván, es decir, que sean capaces, las 42 es muy difícil a un nivel alto, pero un tanto por ciento elevadísimo del año estar a un nivel super top. Que eso también vaya en beneficio de clasificación del equipo. Si tú tienes un tanto... Mira, Jaume, por ejemplo, que ha caído de pie, que le ha encantado a la gente, que es él también, en el aspecto, si tiene 25 años, su puesto tiene mejora, pero sobre todo tiene que tener una regularidad, esa es mi opinión, una regularidad, que es lo que le va a hacer que el equipo, evidentemente, se beneficie en suma de muchos puntos. Cuando tú tienes un tanto por ciento de jugadores elevados a un rendimiento alto, se transforman en victorias. Y las victorias se transforman en clasificación alta. Y eso es lo que todo el mundo deseamos en Zaragoza. Otra de las decisiones, Juan Ignacio, fue la de no ver a Ángel López. Yo no sé, tú que lo estabas viendo entrenar, por los que lo conocemos desde hace años, creemos que es un jugador que puede estar preparado para rendir en el primer equipo y, sin embargo, movías a Francés al lateral derecho, volvía a Lluís López. No sé si era un tema como el que hemos podido hablar antes de jerarquías, de decir, si no juega en estos momentos Lluís López, ¿cuándo va a jugar? Y aún así desplaza a Francés. Me imagino que sería por eso, aunque evidentemente pues también nos hubiera gustado ver más a Ángel López. ¿Y cómo consideras a Ángel dentro del potencial que puede tener? Toda la razón. Y voy a ser breve, conciso y espero que lo entienda todo el mundo. Estábamos en una situación difícil. Recordad que es una situación que nosotros no habíamos todavía sacado el cuello. Estábamos en la temporada, bueno, con la racha de empates. Él había estado a un nivel muy bueno en Copa. El chaval, los partidos de Copa había estado muy bien y perfectamente podía haber jugado. No sé si lo saqué en Ibiza, el partido se nos complicó. Mira, en Ibiza, por ejemplo, me transformé línea de 3 y llevé a Ángel de lateral. Ahora me viene la memoria, ¿vale? Es decir, lo que intentaba sobre todo era proteger al chaval. Fíjate si es curioso. Es decir, se me ha criticado mucho para qué sacas a Francés de la defensa. Si yo lo que buscaba en ese momento era tener más, porque Ángel es mucho más específico, lateral, con lo cual, si a Franca me lo tengo que frenar, a Ángel también. Buscaba sobre todo tener más seguridad defensiva. Es decir, yo, por ejemplo, el aspecto de Eibar, yo sabía que iban a meterme, no sé si iba a jugar Llorente, eso sí que no lo sabía inicialmente, pero el que me jugara o Blanco o Fran Sol y tirado, iban a meterme mucho ataque directo
y mucha segunda jugada y mucho juego a la banda, con lo cual hay que tener un jugador específico, tanto por dentro como por fuera. Por el tema de Lluís, si Ángela hubiese sido a lo mejor un lateral con más metros, no es buscar ninguna justificación. A lo mejor hubiese jugado esa serie de partidos que yo creía el que transformaba, por ejemplo, a Francés, ¿vale? Pero Ángel, por supuesto que le auguro un futuro. He hablado mucho con el chaval, ha estado todo el año prácticamente con nosotros, entrenando. El hecho de que no jugara con nosotros y bajara luego al filial en su momento también le ayudaba, e incluso le echó una mano. Sabéis que hubo una racha en el División Honor que anduvo mal, y bajó tanto Pablo Cortés como Ángel para reforzar, que reflotaron el equipo y el equipo tiró para arriba. Es decir, ahora mismo Ángel sí que ya está en el momento de su carrera, siendo juvenil el chaval, de dar ese pasito con una pretemporada por delante. Hablabas de Ángel y de los partidos de Copa. Creo que su rendimiento el día del Sevilla, que es, al final estás hablando de uno de los grandes equipos del fútbol español, despejó cualquier duda sobre su potencial, ¿no? Y sus posibilidades. Luego, obviamente, un jugador se tiene que seguir cocinando. Y hablabas también al cambio táctico, la decisión táctica de poner a Francés como lateral en Ipurúa. Quiero recordar que también lo hiciste en Lugo, seguramente para esos balones cruzados a Cristian Ramos, que es un jugador diferencial, ¿no? Atacando desde banda izquierda. Y me ha llamado la atención, Juan Ignacio, en lo que hablabas de la línea de 3 centrales, de que es tu dibujo, tu sistema, uno de tus sistemas que más te gustan o preferidos, en 2 dimensiones, ¿no? Primero, por ejemplo, la temporada pasada, la primera temporada tuya, a partir del mercado de invierno, con la llegada de Pei Bernes, parecía que la zona del campo en la que tú te podías hacer fuerte era, y además necesitando intentar cerrar tu portería todos los partidos para a partir de ahí encontrar la salvación, ¿no? Pues parecía que te podías hacer fuerte con esa línea de 3 de Francés, Pei, Bernes, Jair, y a partir de ahí construir el equipo, y sin embargo, salvo finales de partido o momentos muy puntuales, no optaste por eso, y en cambio esta temporada, en algún partido como el de Miranda, que quizá la plantilla estaba menos diseñada para eso, ahí sí que te animaste. Y terminaré con una pregunta del chat que le pone un poco el broche, ¿no?, a todo lo que estábamos hablando de la línea de 3. ¿Por qué se le dio salida a Clemente en el mercado de invierno, siendo que al final te quedabas con 3 centrales específicos en la plantilla, más allá de que Nieto podía jugar ahí y algún otro ajuste, ¿no? Vale, muchas preguntas, la misma lo que dices. Es que como nos turnamos, tengo que aprovechar. Hago tres en una porque luego me vienen en 10 minutos. Claro, hace trampas. Tiene razón en el aspecto de... Terminamos con Clemente y reanudamos un poco la línea de 3D. Es decir, nosotros nos costaba gol el año pasado y nosotros teníamos potencial. Recuerda que yo cuando llego lo que hago es también juego con Nieto y con Pep por delante, ¿recordáis? Y tengo a Vigaray, que también, o sea, yo tengo mucha altura. En el aspecto defensivo tengo altura atrás. Sobre todo para esa cantidad, porque el año pasado se jugaba mucho en la categoría, mucho ataque directo a los equipos. Como no había público, segunda jugada, jugar en campo rival, provocar una falta y en alguna circunstancia venían goles, ¿no? Por lo que estábamos comentando. Y referente a lo de Clemente, ahí sí que es una decisión más de club también. El cuarto central, cuando llega a la altura de Navidades, y no ha sido un jugador importante, porque estaba entrando más Lluís que por él, ¿vale? Porque fíjate, él nos hace pasar la eliminatoria de Mensajero con el gol de cabeza, balón parado. Enrique también es otro chaval excepcional también, ¿vale? Y ahora, en ese momento el club, pues bueno, dice, si es un jugador con posibilidades, tiene la posibilidad encima de jugar en la misma categoría, y si va a jugar otros 20, la segunda vuelta, ahí me lo consulta Miguel, a mí no me parece mala idea. Dice, nosotros, como bien dices, si tenemos que reestructurar un poco, tenemos el tema de la variante de Nieto, inclusive algún mediocampista lo podríamos haber puesto para algún tema puntual de central. Porque teníamos a 2 centrales asiduamente, tanto Francés como Jair, pero luego a la larga también Lluís jugó lo suyo. Pero era una pena por Enrique que venía. Y Enrique también tuvo mala suerte, también hay que decirlo, porque acordarse que en verano él no pudo hacer pretemporada. Él cayó también con el tema del COVID, el chaval, y no pudo jugar partidos prácticamente, y eso lo tuvo un poquito en el debe también. Pero yo creo que, bueno, es un futbolista, otra vez está en el Real Zaragoza y que aproveche otra vez la oportunidad, está claro.
Oye, Jim, yo te quería preguntar, bueno, sé que has hablado antes de Sabin, pero te voy a preguntar por dos casos, ¿no? Uno, en mi opinión, creo que puede ser físico el caso de Sabin, creo que una pretemporada le puede venir bien porque es un jugador que vive mucho de ese físico, de ese desmarque, de esa frescura que tiene a la hora de aprovechar los espacios y de aprovechar todo el frente de ataque. Si crees que le puede venir bien arrancar una pretemporada para cambiar ese chip. Y el otro es el caso de Valentín Bada, que creo que es un jugador que tiene unas condiciones excepcionales. No quiero saber si ha habido algo personal, o sea, si ha habido algo personal suyo, no entre vosotros. Si le ha sucedido algo, porque sí que creo que estaba por momentos descentrado, ¿no? Voy a contar una pequeña intimidad. El partido, por ejemplo, con el Andorra, que jugasteis de pretemporada, apenas pudimos ver 15 minutos y en esos 15 minutos recuerdo que se enfadó con el árbitro en un partido amistoso y tú te enfadabas con él por decirle, dedícate a jugar, que tienes el fútbol, ¿no? Entonces, quería preguntarte por esos dos casos, el aspecto físico de Sabin y Valentín, que yo creo que es un jugador que está por encima de la categoría por calidad. Si crees que es una cuestión de centrarse en el objetivo que es el fútbol, que a veces se pierde. Yo creo que en una temporada, en un vestuario, la persona que toma decisión en este caso con los jugadores, más allá de riff y rafes y tal, lo que sí que es verdad que hay discrepancias, es evidente. Yo me enfadé mucho con él, con el tema en Miranda cuando la expulsión. Ahí me enfado. Pero yo no soy una persona en ningún momento, yo miro siempre, me gustó mucho, si tuviste la oportunidad de ver el domingo, la expresión. Dice, aquí viene el payaso, dijo Mitchell, que le pusieron el alcachofa al hombre cuando vino Manu Saiz, ¿vale? Que justo jugábamos, eso fue víspera, jugábamos en casa nosotros con la Romareda. Y yo apostaba, digo, son cosas de fútbol que ya. Pero dicho esto, vamos al tema. Valentín es un jugador que ahí está demostrado, decir, le podremos discutir muchas cosas, pero él tiene un talento descomunal cuando llega de segunda línea. Es decir, y es lo que yo le digo, que tiene que centrarse. Lo que acabas de decir tú, él tiene muchas veces en el partido, que no me preguntes por qué, se desconecta o se sale y tal, ¿no? Y él es un jugador con una regularidad en el equipo, el rendimiento es muy bueno. Acordarse que nada más que llegar también en el equipo cayó también de pie, aparte del gol que metió en Alcorcón, luego la propia afición, era un jugador que nos aportaba mucho. Y tuvo muchos picos de sierra. Si él mantiene una regularidad, como Jenny, son jugadores con un talento al servicio del equipo muy bueno, ellos lo saben, y por eso lo digo aquí públicamente, los he hablado con los chavales, y espero que así sea porque eso va en beneficio, primero personalmente del jugador, por supuesto, pero sobre todo del equipo. Y lo de Meric, lo que hemos comentado antes, lo de Sabin Merino, lo que hemos comentado al principio del programa, de sus espacios, su desmarque, todo lo que hemos comentado, por no repetirme, ¿sabes? Jim, llegaba Carcedo al banquillo del Real Zaragoza y a mí me sorprendía porque normalmente un entrenador no suele hablar del anterior y Carcedo decía abiertamente que tenían que mantener la fortaleza defensiva que había conseguido Juan Ignacio Martínez en el Real Zaragoza, es decir, el trabajo que hiciste y en el que más empeño pusiste desde tu llegada, porque es cierto que defensivamente el equipo antes de tu llegada sufría muchísimo y que un entrenador hable así de ti, de todo el trabajo que has hecho durante año y medio defensivamente y se centre pues en lo que todos veíamos, Jim, que al equipo le faltaba gol, que es ahí donde tienen que llegar los refuerzos, pero que alabe así tu trabajo de todo lo que has hecho defensivamente, que quizás es lo que más puede trabajar un entrenador. Imagino que es de agradecer también de cara al nuevo entrenador. Siempre se lo agradezco mucho yo, Juan Carlos. Yo tenía más relación, lógico, con Unai, cuando vivíamos en Valencia y luego quedábamos algunas veces con amigos. Y Juan Carlos, bueno, la relación te enfrentas contra el Valencia y ya se hablas un momentito. Y ahora él al llegar a Zaragoza, la semana pasada estuvimos hablando también un rato, también es un caballero y le deseo de verdad, le deseo pues muchos triunfos, que eso será alegría para todos nosotros. Él sabe ahora mismo que tiene un bloque de equipo, yo creo que bastante consolidado y bueno. Y como digo, parece a lo mejor que luego se van a enfadar por ahí, por Zaragoza, que tienen que acertar de pleno pues en lo que se marca la diferencia en el fútbol, que es el gol. Lo que hemos tenido anteriormente eran muy buenos jugadores, chavales que como Nano, Álvaro, que han metido sus goles, pues no han faltado esos golitos. Yo siempre digo que incluso el propio Juanjo, ¿no? Que fue el pichichi la temporada anterior, solamente con algunos goles más de Juanjo, solamente con eso nos hubiese dado para estar arriba. Yo no sé hasta dónde, pero seguramente hubiésemos estado en la parte alta. Me estoy mojando mucho, ¿eh? Me estoy apretando, me estoy mojando mucho. Así nos gusta. Bueno, Juanjo está en las Maldivas, o sea que para cuando le llegue se le habrá pasado. Que te iba a comentar, ¿cómo pasaste el anterior verano, Juan Ignacio? Porque fue un verano complicado, ¿no? Veníamos con el impulso de haber alcanzado la
la salvación y la ambición o el deseo de empezar de cero y a ti se te veía, ¿no? Se te escuchaba ese deseo de pelear por intentar estar arriba y empezando la temporada en agosto, pero fue un verano muy complicado, ¿no? Aunque has comentado que luego se tuvo la fortuna de que varias de las primeras opciones terminaron llegando, bueno, pero también hay que tener en cuenta cuándo llegaron, ¿no? Porque no es lo mismo que te lleguen a principio de la preparación que ya con el campeonato iniciado, cediendo un empate en casa contra el Ibiza, ante un equipo que seguramente se había podido preparar mejor, luego teniendo el infortunio de ese partido perdido contra el Cartagena, que me parece que ahí el fútbol es cuando empezó a no ser generoso con el equipo. Fue un verano muy complicado en el que por la venta que nos ha ido acompañando durante 12 interminables meses se paralizó la planificación deportiva. Solo llegó Fran Gámez al grito de no me importa, yo quiero jugar en el Zaragoza, pero claro, se escaparon muchas opciones, ¿no? Para empezar, que pudiera continuar Pei Bernes, el ampliar la renovación de Sanabria, que alguna otra primera opción atacante terminase aceptando a principios, mediados de julio. ¿Tú cómo viviste ese verano y cómo crees que ha podido afectar al resto de la temporada? Sí, tienes toda la razón porque cuando haces memoria veo que tiene un buen recuerdo. Pues es evidente, Miguel y yo, no vamos a ahora decir la relación que tenemos evidentemente, pero era una constante y yo, yo era un atracador. Yo era cada noche antes de acostarme y pues, no llamar durante el día, que se llevaba muchas negociaciones y cuando hablábamos, porque me pedía el favor de hablar con jugadores y hablábamos los tres con el jugador y el jugador la verdad es que estaban encantados de venir a Zaragoza, pues bueno, luego si viene un primera división o otra oferta, pues hay que entenderlo, ¿no? Pero como te comentaba, pero Miguel tenía siempre la franja de esos tres jugadores y cuando no teníamos uno, podíamos otra posibilidad. La pena fue lo que dices tú, que empezamos la liga con ese déficit de no tener todavía la plantilla en su... Pero bueno, al final no puedes buscar excusa. Yo, lo que has dicho antes, y esa fue mi ilusión, mi objetivo. Cuando yo vine a Zaragoza, es verdad que es una situación difícil. Cuando me llaman Miguel, que, si no te he dicho el equipo, me dice Miguel, digo, da igual, porque Miguel y yo ya habíamos trabajado. Cuando dice Zaragoza, digo, joder, iba a decir una palabrota. Digo, cabrón, no había otro que estuviese pero clasificado, ¿sabes? Pero en ese momento piensa salir, pero cuando está hablando de un Zaragoza que ha perdido 4 meses anteriormente, creo que el playoff se terminó a jugar en julio, por ahí, ¿no? ¿Puede ser? Recuérdame un poquito. Sí, contra el Elche a mediados de julio, ¿no? Mediados por claro, y digo, mal equipo, un equipo que acaba de jugar el playoff, a pesar de que se hayan ido algunos jugadores, pues no hay mal equipo. Y el objetivo final era esto, haber jugado esta temporada que ha terminado, haber jugado no en pomadas como Miguel lo decía humildemente y se le ha criticado mucho, me lo pueden criticar a mí. Nuestro objetivo era haber jugado el playoff, pero no por un tema de ambición o de motivación personal, sino de convencimiento. Es decir, yo con todo mi cariño y todo mi respeto a lo que es la categoría, a todos equipos, por ejemplo, la Ponferradina que se ha quedado fuera, sí que es verdad que Yuri y Henry, Sergi Henry han metido sus goles y tal, con todo el cariño, que pues nos oyen en un momento y con todo mi respeto a Pere Bolo, al míster. Es decir, yo creo que nosotros teníamos también equipo para estar en la parte alta. La misma esto al Oviedo. El Oviedo venía con una dinámica no sé cuántas victorias y llegamos otro a Tartiere después de un bofetón que nos pegó el Alcorcón con la mano abierta, que era para haber estado cao. Decía, el míster ya se ha ido a Alicante de vacaciones, el otro desconectado, no. El equipo se puso las pilas, que terminó fenomenal, y nosotros en Oviedo, es decir, esos puntos de intensidad, llámalo como quieras, de motivaciones, haber sido más regulares. Y ese es el debe de Juan Ignacio, de verdad. Ese es el debe porque hubiésemos estado por lo menos la temporada peleando, ilusionando a esos 20 mil que llenan la Romareda cada vez que jugamos en casa. Para reforzar todavía más, lo del Elche fue el 17 de agosto. ¡Wow! Es verdad, que ello fue una mili, pero dura, de las de antes. Oye, no te podemos compartir todos los mensajes de la gente, que todos te muestran un grandísimo cariño y dicen que eres un señor con mayúsculas, que yo creo que eso es unánime en todo el... Yo sé que no te habían dicho nada de cuándo no ibas a seguir, ¿no? Porque en aquella vez que nos grabaron, cuando salió en la tele, ya te pregunté y dijiste que esto del fútbol, cuando no te dicen nada, es que te lo dicen todo, ¿no? Pero también había una pregunta al hilo, que ahora se me ha perdido en el chat, pero sí que la quiero compartir, ¿no? Cuando ves ahora que el Real Zaragoza ha hecho tantos cambios no ha hecho tantos cambios y solo se cambia el entrenador, a uno le queda un poco la espinita clavada de decir...
No sé, quizás yo podía haber empezado este proyecto. Bueno, yo se contesta solo por cómo me lo transmite Raúl, ¿no? El máximo agradecimiento a la entidad, en cuanto me llama en su día Miguel, con la figura de Cristian Lapetra, Cuartero, Fernando, a todos los que están allí, las personas en ese momento. En ese momento, pues bueno, ese agradecimiento eterno. Y ahora lo mismo. Y el hombre quiso hablar conmigo, yo se lo esperé porque me hubiese ido también antes cuando hablaban con los jugadores, que me llegasteis con la bicicleta allí. Yo dije, no, que esto parece una broma, pues yo iba con la bicicleta porque estoy en las rodillitas así fastidiado y me aliviaba mucho. Parece que me iba de cachondeo con la bicicleta. En el momento de la... Yo creía, digo, viste que apuré tarde, creo que eran casi las 2 de la tarde ya. Digo, ya no, estabais por ahí 6 o 7 con vuestras cámaras, que sois unos profesionales como la copa un pino. La frase dijiste tú, dice, no me grabéis porque vamos a convertir la normalidad, la vamos a convertir en broma. O sea, yo lo veía y ya viste que... Bueno, por eso digo que luego hablamos el lunes, ya nos reunimos y la verdad es que muy bien. El hombre lo justificó como lo acabas de decir tú, no hay ningún motivo, pero pues bueno, nosotros como empresa queremos un cambio y ya está. Y yo tengo que respetarlo al máximo. Que me hubiese gustado empezar, por supuesto. ¿A quién no le gusta empezar? Y vuelvo a repetir, después del Real Zaragoza hay vida, pero no es tan fácil elegir. No es tan fácil porque el Real Zaragoza, primero, no está en la categoría que merece, por supuesto, y segundo, evidentemente, porque bueno, que los proyectos ahora en fútbol cada día son mucho más breves, más difíciles, y fíjate la cantidad de profesionales que estamos en equipo. Juan Ignacio, la última. Creo que el único desencuentro que has tenido con la Romareda fue con las palabras mágicas de ambiente hostil, que te acordarás perfectamente de aquello. Nos han preguntado mucho por el chat para que dieras tu versión, para aclarar lo que allí contaste, para explicar qué querías decir. No, digo lo mismo. Y lo he dicho muchas veces, y eso lo aprendí hace... Mi padre a mí me reñía mucho porque estaría haciendo algo mal. Y el zaragocismo nos reñía indirectamente a nosotros y nos estaba perjudicando. Es decir, con ese ambiente hostil estábamos beneficiando al rival. Yo entiendo que ellos estaban enfadados. Entiendo aquel minuto 32, ¿no? Corregirme, 32. Claro, en ese momento había que meter una energía desde fuera del campo al equipo porque el equipo rival se crecía. No lo digo yo, me lo han dicho propios jugadores de otros equipos que he tenido yo. ¿Me explico? Es decir, que digo que con eso era difícil. Es decir, pero no era con ánimo de ofender a nadie, todo lo contrario, de que seamos conscientes que nos estamos jugando mucho y bueno, pues ahora está en una situación, si todo iba, las personas que estaban en el club estaban en negociaciones, también es verdad que como no se salía a la palestra ni comentaban nada, pues evidentemente la afición desconocía todo eso. Nosotros, las personas profesionales, los que estamos en el club, y más yo, porque en la figura del Presi, de Cristian, de Fernando y de Cuartero he tenido su confianza siempre y me han contado cada paso que daban y todo, ¿no? Entonces, yo jugaba un poco con ventaja, pero lo que sí que es verdad que al final los 90 minutos lo que valía la pena porque era lo que nos da los puntos y lo que nos daban de comer. O sea, que la afición no siente mal, pero que la afición tiene que siempre con su equipo. Minuto 90, matamos a quien sea, pero durante el partido, a muerte. Lo que han hecho siempre. Sí, luego al final que tú estás en una situación de una exposición excesiva por ser prácticamente el único portavoz, ¿no?, que había dentro del club durante toda la temporada, hablando un par de veces a la semana. Había semanas muy complicadas, incluso viniendo de victoria, ni que decir si venías de derrota, y al final ese desgaste pues te termina erosionando. Como comentaba Alfonso, hay una infinidad de mensajes en el chat dándote las gracias, reconociéndote tu trabajo, felicitándote por todo. Y simplemente, Juan Ignacio, ¿dónde te vamos a ver la próxima temporada? ¿Tienes alguna opción? ¿Te ha llegado algún interés? Nosotros estamos deseando que entrenes en el mejor equipo posible y también, pues si hay un tiempo que no lo haces, pues aprovecharemos para seguir llamándote. A vuestra entera disposición siempre. Javier, Fran y Alfonso, de verdad. Gracias a vosotros, de verdad. Gracias por la invitación. Como me decíais, hemos pasado un ratito. Me alegro que la audiencia y nuestros oyentes les haya gustado. Estemos un ratito y no ha sido una charla después, ha sido una charla entre amigos en la cual me habéis metido mucha presión, me habéis preguntado por muchos futbolistas. Pero bueno, con cariño, era de lo que se trataba y de pasar un buen rato. De verdad, pero hemos visto que respondías, ¿eh? Somos como los entrenadores, que cuando vemos que el jugador responde, le apretamos más. Y como tú respondías, pues nos has obligado. Y un beso grande para toda la afición y que ahora hay que remar todo, que esto cuanto antes hay que meterlo en primera división.
Ojalá, Juan Ignacio. Y yo, de verdad, empezaba dándote las gracias y acabo dándote las gracias otra vez porque no hay nada más valiente que lo que hiciste tomando las riendas de este equipo. Y como decía antes Javi, probablemente sin esa machada, porque para mí fue una machada salvar al Real Zaragoza en ese momento, ahora no podríamos estar hablando aquí del Real Zaragoza. Así que de corazón, Juan Ignacio, gracias de parte de todos. A vosotros, muchas gracias, de verdad. Fuerte abrazo, Juan Ignacio. Un abrazo. Gracias a vosotros, Chao. un abrazo fuerte. Gracias. Chao.